Sara deambulaba por las calles desiertas llevando a su bebé en brazos. Era de noche y el frío se filtraba por su abrigo. Al verla con los ojos llenos de lágrimas y protegiendo a su pequeño del frío, Gustavo se conmovió y le ofreció refugio en su hogar. Al despertar por la mañana, Gustavo supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Gustavo era joven, apuesto y exitoso. Tenía 30 años recién cumplidos y esa mañana tenía una cita muy especial. Apenas llegaron a la sala de espera, Gustavo se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas y el rostro cubierto de ansiedad. Rosalía, su esposa, una mujer atractiva y de carácter fuerte, se sentó a su lado. Finalmente el doctor abrió la puerta del consultorio y llamó a Gustavo. Él estaba inmóvil. Miró a su esposa, esperando que lo acompañara, pero ella, concentrada en la pantalla de su celular, dijo que prefería esperar afuera. Después de unos minutos, Gustavo salió del consultorio absorto en lo que había ocurrido dentro. Caminó lentamente hacia Rosalía. Su mente estaba cargada de pensamientos y el peso de las noticias que acababa de recibir hacía que cada paso se sintiera como si atravesara un pantano. Sin levantar la mirada, Rosalía le preguntó bruscamente: ¿Ya terminaste? ¿Podemos irnos ahora? Gustavo se sintió más desolado por la falta de interés y compasión de su esposa, y solo pudo pronunciar un sí, apenas audible. Ya de camino a casa, Rosalía finalmente guardó el celular y con un gesto de desagrado dijo: «Por lo callado que estás, parece que no serás capaz de darme un hijo, ¿cierto?». Las palabras de Rosalía se clavaron en el corazón de Gustavo como un puñal. La indiferencia con la que pronunció esas palabras llenó el aire de una frialdad insoportable. Gustavo dijo: «Aún faltan algunos exámenes», y se limitó a seguir conduciendo con la mirada perdida en el horizonte y el alma rota por dentro. Rosalía, con una expresión de enfado, rompió el silencio. «Si hubiera sabido antes que no iba a poder tener hijos contigo, tal vez hubiera tomado otra decisión», dijo con frialdad. «Siempre consigo lo que quiero, soy joven, hermosa, talentosa, solo me falta un hijo». Sus palabras eran como dardos envenenados que golpeaban directamente el corazón de Gustavo, agravando su ya profunda angustia. En ese momento, él simplemente dejó de escuchar a su esposa y siguió conduciendo, hasta que a través de la ventana del auto observó una escena conmovedora. El cielo se había oscurecido completamente y la noche envolvía el ambiente en una penumbra suave. Bajo la tenue luz de una farola, observó a una mujer joven con los ojos llenos de lágrimas y una marcada expresión de cansancio. Sostenía a un bebé en sus brazos, intentando calmar su llanto desesperado. El corazón de Gustavo se encogió al ver a esa joven sin hogar. «Espera un segundo, ya vuelvo», dijo Gustavo a Rosalía. «¿Es en serio, Gustavo? ¿Vas a dejarme aquí esperando?», respondió Rosalía con la voz llena de desprecio. Sin escucharla, Gustavo salió del auto y se acercó a la joven. Gustavo se aproximó con una mezcla de preocupación y empatía en su rostro. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente, tratando de no asustarla. La joven alzó la mirada, sorprendida por la súbita muestra de amabilidad. «¿Hay algo que pueda hacer por ti?», continuó Gustavo, observando el rostro cansado y las lágrimas que marcaban sus mejillas. La joven, visiblemente agotada, suspiró profundamente antes de responder. «Tengo mucha hambre», confesó, con un tono de voz quebrado por la desesperación. «Llevo 2 días sin comer nada y necesito alimentarme para poder amamantar a mi bebé». Sus ojos se llenaron de lágrimas al admitir su situación, y Gustavo sintió un nudo en la garganta. «No te preocupes, te compraré algo de comer. Espérame aquí», dijo Gustavo. Mientras tanto, Rosalía tocaba la bocina insistentemente y le gritaba desde el auto que no era momento para caridad, que debía llevarla a casa inmediatamente. Pero Gustavo ignoró sus demandas y se dirigió al pequeño restaurante que estaba cruzando la calle. Compró comida caliente y un gran jugo de naranja y se lo llevó a la joven. Al regresar con la comida, Gustavo le entregó a la joven una bolsa. «Aquí tienes», dijo con una sonrisa cálida. «Espero que esto te ayude un poco». La joven aceptó la comida con una expresión de gratitud infinita en su rostro. Gustavo rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con suavidad. La joven lo miró con ojos todavía llenos de lágrimas, pero un poco más relajada.
Me llamo Sara, respondió. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?, preguntó Gustavo con genuina preocupación en su voz. Sara tragó un bocado y asintió lentamente. No, ya has hecho suficiente por nosotros, muchas gracias, dijo con una sonrisa débil mientras amamantaba a su bebé. Rosalía volvió a tocar la bocina, esta vez de manera más insistente, y sus gritos se escuchaban claramente desde la calle. Gustavo suspiró, sabiendo que no podía quedarse mucho más tiempo. Tengo que volver al auto, dijo con un tono de lamento. Mi nombre es Gustavo, cuídate mucho, Sara. Al escuchar su nombre, la joven agachó la cabeza, todavía más avergonzada por la situación. Gracias por todo, Gustavo, respondió en voz baja, susurrando más para sí misma que para él. Gustavo le dio una última sonrisa antes de girarse y dirigirse hacia el auto donde Rosalía esperaba impacientemente. ¿Puedo saber qué fue todo eso?, preguntó su esposa. ¿Has ido a hablar con esa mujer solo para avergonzarme? Parece que disfrutas humillándome, añadió. Solo trataba de ayudar a alguien que está pasando por un momento muy difícil. No podía quedarme indiferente ante su sufrimiento, dijo Gustavo con voz calmada. Rosalía se cruzó de brazos, visiblemente molesta. ¿Y qué con eso? Tienes cosas más importantes de las que preocuparte, ¿no crees?, respondió con dureza. Finalmente llegaron a la casa en un silencio tenso. Rosalía entró al hogar sin dirigirle una mirada, dejando atrás una atmósfera cargada de resentimiento. Gustavo, arrastrando los pies, se dirigió al dormitorio. Se sentó al borde de la cama, llevando las manos a su rostro en un intento de procesar todo lo que había vivido ese día. El silencio de la habitación amplificaba sus pensamientos. Se sentía abrumadoramente solo a pesar de estar acompañado. Pensó en Sara, en su tristeza y en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos. Una oleada de emociones lo invadió. La joven había tocado algo profundo dentro de él, algo que no lograba comprender completamente. Rosalía se durmió rápidamente. Sin embargo, Gustavo no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama y caminó lentamente por el largo pasillo de la casa. Respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Finalmente, después de un momento de titubeo, abrió la puerta de la última habitación del pasillo. Al abrirla, vio el hermoso cuarto de bebé decorado con tanto esmero y cariño. Había una cuna blanca colocada en el centro y muchos juguetes cuidadosamente arreglados alrededor. El cuarto estaba listo y esperando la llegada del bebé que nunca llegó. Gustavo sintió una profunda tristeza y soledad. La sensación de que la vida le había arrebatado la posibilidad de ser padre se hizo abrumadora. Allí, en medio de ese cuarto lleno de sueños y esperanzas rotas, rompió a llorar desconsoladamente y, después de desahogarse, terminó quedándose dormido allí. Pasaron unos días y la atmósfera en casa seguía cargada de una extraña frialdad. Rosalía apenas dirigía la mirada a Gustavo, quien intentaba encontrar fuerzas para enfrentarse a las circunstancias. El día de la cita en el hospital finalmente llegó. Gustavo se sentó en la sala de espera con la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente lo llamaron, entró despacio y nuevamente solo al consultorio, mientras el médico explicaba lo que indicaban sus pruebas. Lo siento, Gustavo, comenzó. Los estudios han confirmado nuestras sospechas. Lamentablemente, eres infértil y no podrás tener hijos biológicos. Cada palabra resonaba como un golpe seco en el corazón de Gustavo. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Gustavo intentó asimilar la noticia, pero una mezcla de desesperación y vacío inundó su ser. No sabía cómo iba a enfrentar a Rosalía con esta realidad, ni qué significaba esto para su futuro juntos. El doctor le ofreció algunas alternativas y palabras de consuelo, pero todo le parecía un murmullo distante. Solo podía pensar en el impacto que este diagnóstico tendría en sus vidas. Gustavo salió del consultorio sin decir una palabra. Su esposa no hizo preguntas, como si la expresión de él lo hubiera dicho todo. En cuanto llegaron a casa, Gustavo se desplomó en los brazos de Rosalía y rompió a llorar, buscando consuelo en su esposa. Sin embargo, en ese abrazo solo encontró frialdad, reproches y enojo. Sabes que siempre he soñado con ser madre. No es justo para mí. Si no puedes darme un hijo, jamás seré feliz a tu lado.
Cada palabra de Rosalía fue como una puñalada en el corazón de Gustavo. El sueño que compartían se había roto y la realidad de su infertilidad había levantado un muro insalvable entre ellos. Gustavo se sentía más solo que nunca, devastado no solo por su diagnóstico, sino también por el abismo creciente que se abría entre él y la mujer que amaba. Rosalía, por favor, intenta comprender. Esto no es algo que yo haya elegido ni que pueda controlar. Estoy tan devastado como tú. Pero Rosalía no mostró la empatía que Gustavo esperaba. Entonces, ¿de quién es la culpa? Yo soy una mujer sana, Gustavo. Si fueras un hombre de verdad, ya tendría un bebé en mi vientre. La incomprensión y la falta de apoyo de su esposa profundizaban su desesperación. Le resultaba imposible aceptar que la persona en la que había confiado y amado tanto ahora lo culpaba por algo que escapaba completamente de su control. Gustavo sintió que vivía una pesadilla de la cual no podía despertar. Ver a Rosalía caminando por la casa empacando sus pertenencias fue un golpe devastador. Con una frialdad que Gustavo no esperaba, Rosalía cerró la última maleta y se dirigió hacia la puerta sin mirarlo a los ojos. Alguien vendrá por mis cosas en los próximos días. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo con una voz firme pero sin emoción. No hubo palabras de despedida, solo una sensación abrumadora de vacío y desesperanza para Gustavo, que veía cómo su mundo se derrumbaba sin poder hacer nada para evitarlo. Gustavo se desplomó en el piso. Sus rodillas golpearon las baldosas frías mientras su cuerpo sucumbía al peso de la desolación. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente de sus ojos. No solo tenía que lidiar con la idea de jamás ser padre, su mayor deseo, sino que también su esposa lo abandonaba en el momento más vulnerable de su vida. La mezcla de dolor, impotencia y soledad lo envolvía, y todo lo que alguna vez había dado por sentado se desvanecía como un espejismo en el desierto. Gustavo se sentía atrapado en un abismo sin fin y necesitó salir de la casa para poder respirar. Caminó sin rumbo fijo hasta el bar del barrio. Allí bebió hasta perder la cuenta de las cervezas que había tomado. En medio de la noche, caminó lentamente hasta llegar al puente. Se apoyó en la barandilla y recordó los momentos felices con su esposa, especialmente cuando prepararon la habitación para el tan esperado bebé. Sin embargo, lo que debería haber sido un hermoso recuerdo se había transformado en una maldición. Todo lo que Gustavo sentía en ese momento era una angustia enorme, y con pasos inseguros debido a las cervezas que había tomado se acercó al borde del puente, pareciendo un fantasma. En su mente una voz se repetía: «Eres infértil y nunca podrás tener hijos». Gustavo se acercó al borde del puente mientras el viento frío le azotaba el rostro, recordándole que estaba traspasando los límites de su propia seguridad. En su cabeza no dejaba de preguntarse cómo era posible que tuviera una cuenta en el banco llena de dólares, un excelente puesto de trabajo, una casa hermosa, y aún así había perdido a su esposa y no podía tener hijos. Mientras seguía bebiendo cerveza, sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de preguntas sin respuesta. Se colgaba del borde de la barandilla del puente peligrosamente, como si su vida dependiera de entender esa cruel ironía. El frío viento nocturno no conseguía calmar su mente inquieta ni disipar la niebla de desesperación que lo envolvía, mientras la oscuridad parecía susurrarle que nada de lo que había alcanzado tenía sentido sin el amor y la familia que tanto anhelaba. Gustavo estaba a punto de dejarse caer cuando, de repente, una voz dulce rompió el murmullo de su dolor. «Gustavo, Gustavo», susurraba la voz, cada vez un poco más fuerte. Primero pensó que era su mente jugando trucos crueles, pero la insistencia de la voz no se desvanecía. Entonces, entre la bruma de la noche, vislumbró una silueta que se acercaba rápidamente. Era una mujer con un bebé en brazos. La joven, con su mirada fija en él, apretaba al bebé contra su pecho, caminando con una determinación que desafiaba la lógica de su pesadilla. Mirándola más de cerca, Gustavo la reconoció. Era Sara, la mujer que había ayudado semanas atrás. Exacerbado por la bebida, dijo: «Yo te recuerdo, eres Sara». En ese momento el bebé comenzó a llorar. El llanto del bebé tuvo un efecto inesperado en Gustavo, como si lo hubiera devuelto a la vida. Él se apartó como pudo de la barandilla del puente y preguntó:
¿Por qué lloras, pequeñito? ¿Te asusté? En voz baja la mujer respondió: creo que si estás gritando un poco, mientras lo tomaba del brazo y lo apartaba del puente. La voz dulce y el gesto de apartarlo de un lugar peligroso, además del llanto del bebé y el frío de la noche, despabilaron a Gustavo. De repente, una oleada de claridad lo invadió y se sintió un tonto por haber puesto su vida en peligro mientras otras personas, como Sara y su bebé, mendigaban por algo de comida que los mantuviera con vida. Se arrodilló en el suelo, mirando al bebé con remordimiento y a Sara con una mezcla de gratitud y tristeza. Lo siento tanto, balbuceó, no debería haber bebido tanto. Pensando en su error, Gustavo le ofreció a Sara pasar por la tienda para comprar comida y pañales para el bebé. Vamos a la tienda y compra todo lo que necesites, le dijo con sinceridad. Sin embargo, Sara, lejos de aprovecharse de la generosidad de Gustavo, respondió con humildad: usaré tu dinero como si fuera el mío. Compraré lo más económico y lo que esté en oferta. No hay nada malo en ello. Esta actitud sorprendió a Gustavo, quien estaba acostumbrado a los gastos desmedidos de Rosalía. La modestia y la responsabilidad de Sara provocaron en Gustavo una sensación de cercanía muy agradable. Juntos empezaron a caminar hacia la tienda, dejando atrás el puente y las sombras del pasado. Mientras caminaban, Gustavo preguntó si estaba criando sola a su hijo en las calles. Ella le contó que su novio la había abandonado cuando se había enterado de que estaba embarazada. Sara había crecido en un orfanato y cuando alcanzó la mayoría de edad dejó la institución. Allí fue cuando conoció a su novio. Estuvieron juntos un tiempo y cuando ella quedó embarazada no solo la abandonó, sino que también la echó de la casa que compartían. Estando embarazada no pudo conseguir trabajo y allí estaba, vagando por las calles con su bebé, intentando sobrevivir. Gustavo escuchó atentamente la historia y se sintió indignado, especialmente porque la paternidad era un asunto delicado para él. No entiendo cómo alguien puede abandonar a la mujer que lleva a su propio hijo. Es inconcebible, dijo Gustavo, incapaz de ocultar su indignación. Sara llevaba 2 meses viviendo en la calle, pero a pesar de las adversidades, siempre se las arreglaba para mantener una apariencia limpia y presentable, tanto ella como su bebé. Esta dedicación reflejaba el tipo de mujer que era: resiliente, responsable y llena de dignidad. Cuidaba de su hijo con un amor inquebrantable, protegiéndolo del frío y del hambre, demostrando una fuerza de carácter que Gustavo no podía dejar de admirar. Si aún están sin hogar, podría ofrecerles un lugar donde dormir. En mi casa hay espacio de sobra para ustedes, sobre todo ahora que mi esposa me abandonó. Sara, sorprendida por el repentino ofrecimiento de Gustavo, lo miró detenidamente y decidió devolverle todo lo que había comprado en la tienda. No, te agradezco, pero prefiero seguir con mi vida. Hasta luego, dijo Sara con algo de temor en sus ojos. Entiendo que no confíes en mí. Después de todo, soy un extraño, pero juro que no tengo segundas intenciones. Mi esposa me dejó hoy y en un momento de debilidad casi cometo una tontería. Creo que tú y tu hijo me salvaron la vida hoy y siempre te estaré agradecido por ello. De verdad, solo quiero ayudar. En ese momento de dudas, el bebé de Sara sonrió muy tiernamente a Gustavo, divertido con las expresiones de él al hablar. Esa risa tierna relajó a Sara un poco. De repente, recordó la noche en que le había comprado algo de comida y cómo una mujer, que debía ser su esposa, gritaba desde el auto. Todo encajaba, así que decidió creerle y aceptar su ofrecimiento, pero con una condición. Solo nos ducharemos y comeremos algo, y luego nos iremos, dijo Sara con firmeza. Gustavo no quiso presionar y accedió a ello, agradecido por la oportunidad de ayudar. Al llegar a la casa, Sara se quedó sorprendida. Era más hermosa de lo que ella se había imaginado. La fachada, aunque sencilla, reflejaba calidez y elegancia en cada detalle. Entraron y el interior no desmerecía. Muebles de buen gusto, paredes decoradas con cuadros y una luz tenue que aportaba un ambiente acogedor. Gustavo, percibiendo el asombro en los ojos de Sara, sonrió y la guió hacia la habitación. Abrió un armario y le mostró unas prendas que él le había regalado a su esposa, pero que a ella no le habían gustado. «Si te gustan, puedes quedarte con todas las que quieras», le dijo con una amabilidad genuina. Sara sintió una mezcla de gratitud y pena.
pero aceptó. Además, Gustavo ofreció ropa para su bebé. Era ropita que él había comprado con la ilusión de ser papá, pero sabía que no sería capaz de eso. Tal vez a él pueda quedarle, añadió Gustavo con un suspiro. Las compré con mucho amor. Sara, conmovida por el gesto, miró a Gustavo y por un momento se sintió un poco más segura. Siéntanse como en casa. Voy a preparar algo rápido para comer. Sara tomó al bebé en sus brazos y lo llevó al baño. Con suaves movimientos y canciones de cuna, le dio un largo y relajante baño. Luego se duchó y se vistió con algunas de las prendas que Gustavo les había regalado. El bebé, ya arropado en una de las lindas prendas ofrecidas por Gustavo, comenzó a amamantar hasta quedarse plácidamente dormido en los brazos de su madre. Al salir de la habitación, Sara notó una puerta entreabierta y no pudo resistir la curiosidad. Al asomarse, se encontró con un cuarto de bebé hermosamente decorado, con colores suaves y juguetes cuidadosamente dispuestos. Se quedó sin palabras, profundamente conmovida por el contraste con su propia realidad. Luego bajó al comedor, donde acostó al bebé en un cojín sobre el sofá, y se sentó a la mesa con Gustavo. Ella estaba muriéndose de hambre y comió con gran apetito todo lo que él había cocinado. Cada bocado le devolvía un poco más de energía y esperanza. Mientras tanto, Gustavo no podía evitar mirarla, asombrado por la belleza y fortaleza de aquella mujer, que ahora se veía completamente diferente a la imagen que él había visto en la calle. Por un instante, mientras observaba a Sara comer con tanto gusto y al bebé descansar plácidamente en el cojín, Gustavo se sintió reconfortado con la idea de cómo lucía una familia. Aunque sabía con certeza que ellos no eran una familia en realidad, la escena ante sus ojos le infundió una cálida sensación de hogar y pertenencia. La ilusión le hizo esbozar una sonrisa, sintiendo una oleada de paz y satisfacción al ver la tranquilidad reflejada en los rostros de Sara y su bebé. ¿Tienes hijos?, preguntó Sara, iniciando una conversación. Gustavo sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta de Sara. No, no tengo hijos, comenzó con voz entrecortada. Estaba muy convencido de que sería padre muy pronto, por eso decoré la habitación del bebé con tanto amor. Pero después de meses de intentar tener un hijo con mi esposa, empezamos a preocuparnos. Hizo una pausa mirando el rostro de Sara buscando una señal de comprensión. Me hice unos estudios y descubrí que soy infértil, que jamás podré tener hijos. Fue un golpe devastador para mí y también para mi matrimonio. Mi esposa no pudo soportarlo y me abandonó. Justo ayer confirmé la noticia definitivamente. Terminó, bajando la mirada, sintiendo una oleada de dolor y resignación. Sara lo miró en silencio, asimilando la historia. En ese momento, comprendió la profundidad de la soledad y la tristeza que había detrás de los genuinos gestos de bondad de Gustavo. Sintiendo que era un tema muy doloroso para él, Sara se disculpó por tocar un tema sensible. Gustavo intentó tranquilizarla de inmediato. No tienes por qué disculparte, Sara. El que te debe una disculpa soy yo, dijo con voz suave. En realidad nunca bebo, pero la noticia de no poder ser padre y el abandono de mi esposa fueron demasiado para mí. Si no hubiera sido por ti... Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. Si no hubiera sido por tu amabilidad y comprensión, no sé qué hubiera sido de mí en el puente. Gustavo titubeó, incapaz de completar la frase, y Sara puso su mano sobre la suya. Está bien, todos tenemos un lado oscuro, pero debemos tener fe en nosotros mismos y saber aceptar ayuda cuando llega. Por eso acepté tu invitación. Gustavo sintió una calidez en su pecho al escuchar las palabras de Sara, una sensación de comprensión y empatía que no había experimentado en años. Durante su matrimonio, siempre había guardado para sí mismo sus miedos y frustraciones, incapaz de encontrar una conexión emocional genuina con su esposa. Sin embargo, en ese momento, frente a una completa desconocida, sentía como si sus heridas más profundas fueran reconocidas y valoradas. El peso de años de soledad parecía disiparse con cada palabra de Sara, y por primera vez en mucho tiempo, Gustavo se permitió sentir que no estaba solo en su dolor. Era muy tarde y los dos estaban muy cansados.
Gustavo le ofreció una última vez a Sara que se quedara a dormir en la casa. Podía dormir a su hijo en la habitación del bebé. Esta vez ella no se negó y recostó a su bebé allí. Mientras él dormía plácidamente, Sara pensó en todas las veces que Gustavo podría haber imaginado a un hijo allí y se le llenaron los ojos de lágrimas. Unos instantes después, Gustavo apareció en el umbral, deseando buenas noches en voz baja, y se alejó de allí. Sara se quedó dormida rápidamente, agotada por el largo día y la carga emocional de la noche. A la mañana siguiente, Luna, la gata de Gustavo, la despertó con suaves ronroneos. Al despertar, Sara acarició suavemente a la gata sintiendo una calma inusual. El olor a pan tostado y café recién hecho llegaba hasta la habitación del bebé, llenando el aire con una promesa de un nuevo día. Gustavo se había levantado temprano y la esperaba con el desayuno listo, deseando ofrecerle un poco de confort y hospitalidad en su hogar. Sara estaba llegando al comedor cuando encontró a Gustavo apresurado, con la cara llena de preocupación. Había olvidado que tenía una importante reunión de trabajo y debía estar en el aeropuerto en menos de media hora. Le explicó todo lo más rápido que pudo, disculpándose repetidamente por tener que irse tan deprisa. Le dijo que podían quedarse en la casa el tiempo que necesitaran, asegurándole que se sentirían cómodos y seguros durante su ausencia. Sara, aún sorprendida por la situación, se negó a aceptar su oferta y le aseguró que se las arreglarían por su cuenta. Gustavo se detuvo un momento, tomó las manos de Sara y le dijo: «No tiene sentido que tú y el bebé duerman en la calle cuando este apartamento estará vacío. Además, ¿quién va a cuidar de Luna mientras yo estoy fuera de la ciudad?» Gustavo terminó la frase con una sonrisa convincente. Sara no pudo resistirse a la mirada y las palabras de Gustavo y finalmente aceptó. Al verlo tan apurado y pensando que aún no había desayunado, Sara se apresuró a empacarle un sándwich. Lo despidió con un tierno beso en la mejilla, deseándole buen viaje y diciéndole que lo estarían esperando cuando volviera. Gustavo agradeció el gesto con una sonrisa, tomó el sándwich y se dirigió hacia la puerta. Mientras él se iba, Sara sintió algo muy especial. Gustavo iba saliendo de la casa, pero decidió darse la vuelta y regresar hasta donde estaba Sara. Llegó tan rápido como pudo, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Al entrar de nuevo al apartamento, tomó a Sara de las manos y le dijo: «Sara, por favor, espérenme. Volveré lo antes posible, te lo prometo. Extrañaré mucho al bebé y a ti también». Gustavo sintió una oleada de emoción mientras hablaba, sabiendo que tal vez podía asustar a la joven, pero tenía que decir lo que sentía. Sara, con los ojos brillosos de la emoción, asintió. Además de sentirse extrañamente reconfortada, Sara comprendió que allí estaban haciendo algo genuino. «Te esperaremos», murmuró, envuelta en un gesto de gratitud y esperanza. Gustavo estuvo fuera de la casa por un mes completo, pero lejos de que esta distancia se instaurara entre él y Sara, sucedió todo lo contrario. Conversaban a diario por videollamadas, y Sara le mostraba cómo estaba Luna y también cómo su bebé iba creciendo y cuánto disfrutaba de los juguetes que Gustavo tenía en la casa. Las conversaciones eran largas y serenas. Ambos las esperaban y disfrutaban mucho. Gustavo se emocionaba al ver las actualizaciones diarias y cada pequeña sorpresa que Sara le compartía. Esta conexión diaria fortaleció aún más su vínculo, haciéndoles sentir que, a pesar de la distancia, estaban más unidos que nunca. Gustavo finalmente regresó a la casa sosteniendo un oso de peluche y un hermoso ramo de rosas rosadas. Había descubierto estando lejos lo que realmente quería para su vida. Durante su ausencia, había reflexionado profundamente sobre su futuro y sus prioridades, y se dio cuenta de que Sara y su bebé eran lo más importante en su vida. Al llegar a casa, abrazó fuerte a Sara. El bebé aún dormía plácidamente en su cuna. Sin pensarlo dos veces, la miró a la cara, observando cada detalle de su expresión, y le dijo: «¿Quisieras ser mi novia?». Ella se emocionó mucho. Sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad y, por supuesto, aceptó con una sonrisa radiante. Sin perder un solo segundo, Gustavo se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso apasionado. Este no fue un beso cualquiera, sino uno lleno de promesas y emociones contenidas durante todo el tiempo que habían estado separados. El momento selló su conexión de una manera mágica,
como si todas las palabras y sentimientos que habían compartido durante su ausencia se manifestaran en ese único y profundo beso. Ambos sintieron que sus corazones latían al unísono, reafirmando el amor y la unión que habían construido. La magia del instante les hizo olvidar por un momento cualquier tribulación pasada, sumergiéndose en un mar de felicidad y amor. Para ese momento Rosalía ya había pedido el divorcio, y Gustavo había accedido sin mayor resistencia. Se dio cuenta de que Rosalía nunca lo había amado en realidad, y que su relación carecía de la profundidad y sinceridad que ahora encontraba con Sara. Esta claridad le ofreció una sensación de liberación y esperanza para el futuro. Gustavo comprendió que su verdadera felicidad residía en estar con Sara y su bebé, en construir una familia basada en el amor genuino y la comprensión mutua. Esta nueva etapa de su vida, llena de promesas y sueños compartidos, le daba la certeza de que, por primera vez, estaba en el lugar correcto y con las personas adecuadas. Una noche, después de una deliciosa cena en un restaurante con Sara y el bebé, Gustavo se encontró inesperadamente con Rosalía al salir del establecimiento. El ambiente, que hasta ese momento era de felicidad y tranquilidad, cambió de inmediato. Rosalía, sin vacilar un instante, se dirigió hacia ellos con una expresión de furia en su rostro. «¿De quién es este bebé?», preguntó indignadísima, su voz alzándose y atrayendo la atención de los transeúntes. En un arrebato de celos comenzó a hacer una escena, acusando a Gustavo de todo tipo de cosas. Gustavo tomó a Sara de la mano y se dirigió hacia su auto sin prestarle mucha atención. «Lo siento, mi hijo necesita ir a la cama. Buenas noches», dijo. Sara apretó la cintura de Gustavo y lo acompañó, conteniendo las lágrimas. Supo en ese momento que había encontrado un verdadero padre para su hijo. Finalmente Gustavo y Sara decidieron dar el paso y casarse en una ceremonia íntima y hermosa, rodeados de sus amigos más cercanos. La boda se celebró en un pequeño jardín lleno de flores y luces cálidas, creando un ambiente mágico y acogedor. Los amigos de Gustavo, que lo habían acompañado a lo largo de su vida, no podían estar más felices de verlo con una mujer tan buena y amorosa como Sara. La conexión entre ellos era palpable, y todos los presentes sabían que estaban presenciando el inicio de algo verdaderamente especial. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía y la fiesta continuaba, Gustavo se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Había pasado por momentos de duda y tristeza, pero cada paso le había llevado a este día de felicidad y amor puro. Comprendió que la vida tiene formas inesperadas de guiarnos hacia donde verdaderamente pertenecemos. Y así, con la mano de Sara entrelazada con la suya y su hijo riendo a su lado, Gustavo supo que finalmente estaba en casa. En cada relato hay un universo de emociones esperando ser descubierto. Si lo has disfrutado, suscríbete para seguir conectados. Esta otra historia que te muestro ahora en pantalla es aún más impactante. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Hasta pronto.